transmitiendo en vivo desde México News Network Radio. La brújula del conocimiento. Una colaboración de Fundación Lomas. Educación con rumbo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Con el gusto de saludarles como siempre, como cada martes. Estamos aquí transmitiendo desde www.mexiconewsnetworkradio.com y también nos puedes seguir a través de redes sociales, Facebook, México News Network Radio, y en Twitter e Instagram como MNN Radio. Esta es La Brújula del Conocimiento, un programa colaboración de Fundación Lomas, y pues estamos aquí queriendo sembrar una semilla. Eso es lo que nosotros queremos hacer cada martes. Recuerda que queremos conocerte, saber dónde estás, qué haces, qué quieres, qué te gustaría escuchar, a quién te gustaría que invitáramos. Este es un programa tuyo y queremos hacerlo cada vez más tuyo. A Fundación Lomas la encuentras en www.fundacionlomas.org y también en redes sociales, en todas las redes sociales, bueno, en las más importantes, Facebook, Instagram y Twitter, como Fundación Lomas. Y hoy tenemos un invitado que es parte entrañable de mi corazón, como cada uno de mis amigos que van viniendo como invitados a este lugar. Pero yo lo conocí cuando era muy chiquitito, muy chiquitito. Y ahora resulta que el señor ya es todo un licenciado. Él es el psicólogo Jorge Arturo Vieira Mendoza. Él es orientador vocacional de la Universidad Anáhuac de Cancún, uno de nuestros aliados estratégicos más importantes, y más allá de más importantes, porque esto luego ya califica o descalifica, creo que es una de las universidades preocupadas por un ámbito integral para los jóvenes. Y entonces ese es el plan y ese es el trabajo que Jorge hace todos los días en la universidad, pero ahorita nos va a platicar él precisamente de qué estamos hablando, y es que queremos tratar un tema súper, no creo que sea novedoso, pero sí creo que es muy importante, y es la empleabilidad y los jóvenes. Y esto es porque creo que no hay suficientes fuentes de empleo para los jóvenes, y sí las hay. En muchas de las ocasiones no son aquellas fuentes o espacios que le proveen al joven aquello que él estudió. Pero creo que tú eso lo ves todos los días. Sí. Cuéntame, por favor. Por ejemplo, vamos a empezar. ¿Cómo qué estudiamos o por qué estudiamos lo que estudiamos? Pues para comenzar, creo que es indispensable pensar el que hoy en día, ahora sí que el mercado laboral está exigiendo cada vez empleos y habilidades diferentes en las personas. Habilidades diferentes, o sea, no es suficiente con que yo estudie algo. Exactamente. Muchas veces los papás o los hijos, y lo platicábamos con Saúl hace 8 días, creemos que un título pudiera definirme, y no es solo el título aquello que yo voy a tener que buscar, sino también desarrollar una serie de habilidades. ¿Cuáles serían las habilidades primordiales que cualquier estudiante de cualquier licenciatura o ingeniería debería tener, Jorge? Pues te digo, ahorita está existiendo una brecha que no se ha podido cerrar del todo entre los empleos y la universidad. Entonces, las empresas hoy en día están buscando habilidades como pensamiento crítico, como creatividad, como esta capacidad de analizar datos y transformarlos en estrategias, ¿no? Y hoy en día la realidad es que muchas veces la educación no está logrando formar estas habilidades en los jóvenes, y entonces encontramos empleos donde exigen estas habilidades, pero que el joven a lo mejor todavía no las ha podido desarrollar del todo. Ahora, precisamente esta habilidad del pensamiento crítico, ¿cómo puedo fomentarla? Porque desde mi perspectiva es una de las principales habilidades que me va a permitir incluso desarrollar esta otra que tú mencionabas, esta transformación de los datos en verdaderas estrategias, en conocimiento o en, pues sí, estrategias aplicables. Claro. ¿Cómo desarrollo el pensamiento crítico? Pues es una habilidad que
primero tendríamos que dividir las habilidades como duras, que les llaman ahorita, Sí. y las habilidades como suaves, ¿no? Las soft skills, que están ahorita sonando bastante, y esa es una de ellas, ¿no? Entonces, el desarrollar una habilidad como esta no es necesariamente en un salón de clases, en una materia como tal que puedes desarrollar O el sea, sí que yo pensamiento te diga, crítico. te voy a dar la materia de pensamiento crítico. Digo, existen planes de estudio, ¿no? Que tienen esa materia incluso. Y sí, claro, podemos a lo mejor leer un texto y a Y partir de tratar de ciertos parámetros, analizarlo. ¿Qué tiene que exactamente. ver con Sí, esto? tiene que ver con eso. Pero parte de lo que decías un poco al principio, la Universidad Anáhuac justamente lo que tiene es la formación integral. Y la formación integral trata de, aparte de toda tu formación profesional, darte otros espacios, ya sean artísticos, culturales, de voluntariado, donde justamente puedes desarrollar esas habilidades que no las desarrollas en un salón de clases. El pensamiento crítico irá estrechamente ligado con las otras habilidades. Una de ellas es la habilidad social o las habilidades que tengo de socializar con los otros. Claro. Platicábamos en algún programa anterior cómo el hecho de los videojuegos o de esta vida sedentaria que hoy muchos de nuestros jóvenes viven impide que ellos vayan desarrollando un pensamiento crítico. O sea, sí aprenden otras habilidades, Claro. pero ya no la de socializar. Entonces, estas actividades adicionales que ustedes van también fomentando en el joven, por ejemplo, la de voluntariado, ¿no? También un servicio social o unas prácticas profesionales mucho más activas, Claro. Un constante encuentro con la sociedad, esa sería una herramienta. ¿Esta es soft o Sí, es soft. hard? Soft skill. Ujú. Ok, entonces, ahora volviendo a la parte del pensamiento crítico. Si yo leo de continuo, ¿puede ayudarme? ¿O qué otras cosas tú le recomendarías a los jóvenes que nos están escuchando, a los papás de los jóvenes que nos escuchan? ¿Qué otra herramienta podría fortalecer mi pensamiento crítico? Te digo, hay algo que es básico en el pensamiento crítico. Para tú tener un pensamiento crítico, formar un criterio crítico, necesitas tener primero información. Entonces, para dar una opinión, porque para dar una opinión cualquiera puede opinar, Sí, claro, de ¿no? lo que yo Sin quiero. información, lo Sí, que sí, yo sí, pienso, lo sí. que yo creo, lo que yo digo, y con mi historia de vida, y podré decir, podré deshacer, pero para formar un pensamiento crítico necesitas tener las bases y tener esa información para a partir de eso formar un criterio. Si yo quiero dar una opinión acerca de la educación, necesito entender, informarme cómo está la educación en México, cómo está pues todo el proceso educativo, ¿no? Entender, y así con cualquier tema, necesitas estar informado. Entonces, a partir de eso, recopilas esa información y a partir de eso tú, ahí sí ya puedes decidir a lo mejor con qué teoría, con qué a lo mejor corriente de pensamiento te identificas un poco más y formar tu propio criterio, ¿no? Integrar eso y entonces sí emitir un juicio, digamos, crítico. Ok, ahora entonces partiendo del punto de que yo requiero información para considerar, construir mi pensamiento crítico, eso es lo que sí hace una universidad. La universidad te provee de información de manera continua, pero tú como orientador vocacional, ¿cómo podemos hoy, la gente hoy creo que decidimos estudiar la carrera que está más de moda, o aquella que es más fácil, o aquella que no tiene matemáticas, o aquella que... Pero, ¿cómo podría yo decidir sobre mi vida? Porque finalmente forma parte del resto de mi vida. ¿Cuáles serían algunos tips o algunas líneas que habría que considerar para poder escoger la licenciatura o la ingeniería o la carrera técnica que yo voy a estudiar? ¿Cuál sería? Son muchísimos factores y el primero que pensaría es, como tú estás diciendo, es una decisión que pues obviamente todos sabemos que es muy importante porque de cierta manera no va a definir, ¿no?, tu futuro, pero sí va a influir fuertemente en tus años siguientes, Incluso, ¿no? ¿te acuerdas que alguna vez nos decían que hay más o menos, o sea, a la edad de 18 años aproximadamente, los jóvenes empiezan a tomar 3 decisiones vitales, vitales. Una de ellas es qué voy a estudiar.
La otra, obviamente, es con quién voy a compartir mi vida, que viene un poquito más adelante. Y Claro. también hacia qué aspecto, hacia qué corriente filosófica, emocional, espiritual voy a conducirme, Claro. porque eso va a definir mi estabilidad. Pero, por ejemplo, si es una decisión tan importante, ¿qué debería yo contemplar para poderlo tomar? Te digo, imagínate que a tus 18 años, saliendo de la pubertad o todavía en la pubertad, Sí. tienes que tomar esta decisión. Es una carga muy fuerte para un joven, ¿no? Y no sé si diría tristemente o si nuestro sistema educativo solo te permite entrar a una carrera y si ya entraste es eso y listo, ¿no? No te permite a lo mejor como en otros países entrar a lo mejor a algún área, ver si te gusta y a lo mejor no te gustó, pero te puedes ir a lo mejor ya cambiarte de área en tu segundo Como en semestre. un tronco común, por ejemplo, como solía ser Exactamente. antes incluso. Entonces ahorita es, si ya escogí derecho, pues ya me quedé ahí o pues sería regresarme, dejo la universidad porque en realidad no me gustó. Y encontramos jóvenes que llegan, me llegan muchos jóvenes que dicen, pues que la verdad estoy entre esta y esta, ¿no? O sabes que muchas veces lo que yo he visto últimamente es que los jóvenes dentro de sí saben cuáles son sus habilidades, cuáles son sus intereses. Muy difícilmente un joven ya va a estar totalmente confundido como de una crisis totalmente de identidad de ni siquiera sé quién soy, ¿no? Porque entonces ahí ya no sería un trabajo de orientación vocacional, sino sería ya un trabajo más personal, Es ¿no? mucho más profundo. Mucho más profundo, porque entonces ya no estamos hablando de una carrera, sino estamos hablando de quién soy. Entonces, y obviamente a esta edad, te digo, incluso neurológicamente a los 18 años, digamos que nuestro cerebro todavía no está completamente desarrollado para tomar decisiones, digamos, de manera madura, ¿no? Aproximadamente entre los 21, 22 hasta los 25 años se termina de desarrollar la parte frontal del cerebro, que es justamente la encargada de toda esta parte, digamos, racional, de toda esta parte como de tomar decisiones maduras. Entonces te digo, a los 18 años tener que tomar esta decisión es pues literal, una carga súper pesada y aparte, pues tienes a la sociedad, a tus padres, a tus amigos que te están empujando de ya tienes que tomar, ¿no? Toma la decisión. Digo, tenemos, Estudia esto, haz sí, esto. ¿no? Y hay chavos a lo mejor que por su personalidad desde antes empiezan a checar a lo mejor algunas carreras y a lo mejor hay otros chavos que literal estamos teniendo, ¿no? Chavos que están llegando a un mes de entrar a clases de que no sé qué estudiar y ya me tengo que inscribir en una universidad, ya se me pasó el tiempo, se me pasó todo. ¿Qué ¿no? recomiendas en este caso? O sea, lo recomendable es porque me está empujando mi familia, porque me está empujando la sociedad o porque supuestamente cuando yo termino la prepa debo entrar a estudiar tal o cual cosa. ¿Qué hago? ¿Mejor me espero? Una de las cosas principales que les digo a los chavos es, tienes, o sea, es tu tiempo, es a tu tiempo. Y hay una frase ¿No te matan que los es, papás? No, yo atiendo directamente a los chavos, ¿no? Porque digo, al fin y al cabo, quien está pidiendo ayuda es El joven el llega y te joven. dice, oye, no sé Y es qué quiero. importante que los papás entiendan eso, que es su decisión. Tengo tantos chavos que llegan que literal ya saben qué estudiar, lo saben, ¿no? Incluso aunque hagamos pruebas, ellos ya saben qué, pero el problema no está en que ellos quieren estudiar eso, sino que detrás de ellos O sea, hay han alguien, venido diciéndoles, tienes que estudiar esto. o incluso no diciéndoselos explícitamente, ¿no? Como tienes que estudiar esto, pero pues toda la familia es de médicos, nadie te ha dicho nada, Pero tienes que ser médico. pero hay algo que te está presionando de manera, te digo, implícita de, pues tengo que estudiar medicina, ¿verdad? Fíjate que nosotros acabamos de terminar la segunda convocatoria del 2018. Esto nos lleva a una serie de entrevistas con muchos de los jóvenes. Y tienes toda la razón. A mí encontré jóvenes con una convicción. Es más, de 100 solicitudes que recibimos, ¿qué te gusta? 5 jóvenes tienen muy claro qué es lo que van a estudiar. Y tienen el porqué y el origen y esta identificación de habilidades y de gustos, incluso porque platicamos hace 8 días con Saúl, qué importante es ligar esto que yo quiero hacer con lo que me genera placer, con lo que me Claro. genera gusto, con lo que me da emoción ir y decir, alguien por ahí también nos decía hace algunos años, te acordarás, aquello que tú puedas hacer sin que te paguen, eso es algo que está inserto en ti y que es aquello que tal vez tú veniste a hacer aquí. Pero la sociedad misma y esta serie de etiquetas no nos dan el tiempo.
Sí, O sea, y no me siento y me pregunto, ¿qué me gusta? ¿Qué sí. quiero? No, y aparte te digo, o sea, es esta combinación, como dices, de entre gustos, intereses y con habilidades, ¿no? Es decir, que en qué soy bueno. Habilidades, sí. Pero se tienen que juntar estos dos factores porque a lo mejor tenemos al chavo que es buenísimo dibujando, que sus amigos saben que es buenísimo dibujando y le dicen, oye, estuviera diseño gráfico o algo que tenga que ver con animación. Y a lo mejor el chavo en realidad no le gusta, o sea, puede ser que tenga la habilidad, pero también el que tenga la habilidad no tiene que ser obligatoriamente como el factor decisivo de tengo esta habilidad, tengo que estudiar algo parecido. Entonces ahí ya vamos encontrándole como la puntita de la madeja. Necesito encontrar qué me gusta, pero también en qué soy hábil, porque a lo mejor a mí me gusta cantar y me gusta cantar, Exactamente, pero está el otro pues no extremo. más no me sale, que es Sí, el otro extremo. O puedo ser muy buena cantando, pero no es algo que disfrute. sí, o que me quieras dedicar a eso, por ejemplo, no es un Exacto. hobby y ya. Sí, exactamente. Voy al karaoke y con eso es Ajá, suficiente. exactamente. Pero no es, por ejemplo, tal vez hayan escuchado por ahí a Odín Dupeirón o lo hayan visto. De verdad yo recomiendo que vean sus videos. Es un tipo súper ligero, pero sobre todo él decía eso, o sea, a veces no es suficiente, me gusta, pues qué bueno que te guste, pero no tienes la habilidad. Y luego está esta parte, bueno, a lo mejor medio me gusta, a lo mejor sé que sí tengo medio la habilidad y solamente requiero la disciplina y la Claro, sí, la persistencia dirección, para la guía también, ¿no? que eso es lo que hace una institución. Exactamente. Entonces, creo, fíjate que hay una palabra que casi siempre menciono en cada uno de los programas porque creo que va ligada pues a la vida y es los procesos. Creo yo, y tú dímelo como joven, dímelo como esta persona que trabaja con jóvenes todos los días, creo yo que la generación a la que tú perteneces tiene un límite o tiende a tener menos tolerancia a la frustración y no está tan consciente de la palabra mágica o Ujú, de proceso. ujú. Y eso al mismo tiempo le genera frustración y entonces no vive el proceso y entonces, no sé, yo siento que de pronto llega un joven, por ejemplo, tú dímelo, llega un joven contigo y te dice, quiero estudiar. ¿Ah, qué vas a estudiar? Pues es que tiene una carrera nueva que es Ujú, odontología. cirujano Quiero estudiar dentista, ajá. cirujano dentista. Y entonces tú te dedicas a decirle, a ver, ¿y como que por qué quieres estudiar eso? ¿O lo inscribes? Ah, sí, claro, dame No, los digo, papeles. o sea, el departamento donde estoy nos enfocamos literal a tratarlos de orientar, ¿no? Digo, tenemos otro departamento, pues digamos que es la atención preuniversitaria que se dedica justamente ya a orientar un poco más de si ya estás decidido, pues bueno, si ya Te tienes una idea, canalizo. listo, ¿no? Pero parte, digo, de nuestro trabajo es justamente cuando llegan a nosotros es porque tienen alguna duda, tienen alguna pregunta. Y entonces, digo, ya cuando llegan te enfrentas a que, digo, tienen más dudas en cuanto a, te digo, a las expectativas incluso de una carrera, ¿no? Porque Expectativas. yo podré querer estudiar, no sé, relaciones internacionales, ¿no? Que también fue una de las carreras que vimos el año pasado, y mi meta es ser embajador. Entonces, dentro de mi meta es como, yo quiero estudiar porque quiero ser embajador. Entonces, parte de mi idea es estudiar relaciones internacionales algo, aplico para embajador y soy embajador, ¿no? Y cuando en realidad, si nos vamos a la realidad de una carrera como relaciones internacionales o de una profesión como ser embajador, o sea, saliendo de la carrera no consigues un empleo como embajador ni ahorita, ni a lo mejor en 10 años, a lo mejor en 20 años. Porque se requieren otro Es tipo en de tiempo. Y factores es y tiempo, tiempo. experiencia. Y este tiempo va ligado a esta palabra proceso. Sí. Yo creo que sería muy importante de pronto tratar de transmitirles a todos ustedes que nos están escuchando que jóvenes, jovencitas, señoras y señores incluso, lo que nos sobra es tiempo. Nunca sabemos cuánto, ¿verdad? Pero lo que nos sobra es tiempo y es importante saber que tenemos que transitar ese tiempo. No vas a salir, en el caso que estudies lo que tú quieras, Lo que sea. lo que quieras, médico incluso, tendrías que considerar varias cosas. O sea, ya dijimos que el gusto, la habilidad, el disfrute junto con el gusto y obviamente después vivir
el proceso de recibir toda la información a través de los años que estés dentro de una institución. Pero después vendría el hecho de concientizarnos que no voy a salir y voy a encontrar una gerencia, ¿no? Yo decía en un programa anterior, estamos queriendo formar líderes y todas las universidades casi te dicen, es que formamos líderes. Y tú dices, ah, wow, qué padre, ¿no? Pero un líder, la formación de un líder conlleva un proceso. Claro. Y conlleva tiempo. Entonces, pero el problema es que sale el jovencito, sale la jovencita a la universidad y se siente frustrado porque las expectativas eran, es que yo quiero ser embajador y resulta que ni siquiera sé o no he investigado cuál es el proceso para acercarme a una embajada o al proceso diplomático. Entonces, tendría también que ver, ese sería otro factor entonces, tendría yo que ver qué me dice el mercado y qué me dice la realidad. Sí, te digo, o sea, yo partiría en lugar de irme como ahora sí que de atrás hacia adelante, me iría desde el punto final. Entonces, lo primero que yo les pregunto es, ¿qué quieres hacer? ¿En qué quieres trabajar? Entonces, mejor quiero trabajar como embajador, ok, ¿no? O no sé, quiero trabajar como político, ¿no? Me llegan muchos chavos que quieren ser políticos, perfecto, ¿no? O sea, quieres ser político, te gusta la política. Entonces, te digo, el siguiente paso es ya, ok, ¿quieres llegar ahí? Entonces, vamos a ver qué carreras te podrían llevar a eso, ¿no? Entonces, haría el cómo, ok, ¿cómo quiero llegar a ser político? Porque para ser político no necesitas estudiar derecho, no necesitas estudiar. No es más, no necesitas, o sea, no es derecho lo que tienes que estudiar. Entonces, pero es mucha otra cosa. gente, ¿no? Sí. Podrá decir, ah, voy a estudiar derecho para entrar a la política. Oye, para Juárez traer una secretaría de salud, no necesitas estudiar derecho. Depende de qué tipo de política quieras hacer, ¿no? Quieres ser, no sé, el de Hacienda, a lo mejor le vas a estudiar economía. Sí, claro. Para estudiar, para ser político. Entonces te digo, tiene que ver también con el final, ¿no? Me llega una chava de, es que quiero ser maestra, no quiero dedicarme a dar clases. Perfecto. ¿De qué? ¿Cómo quieres hacerlo? Porque a lo mejor puedes estudiar cualquier carrera y puedes llegar a dar clases y ahí está, eso es lo que quieres hacer. Ok. No necesitas enfocarte a lo mejor a pedagogía. Quieres entender el proceso del aprendizaje, quieres entender las dificultades que hay en el aprendizaje, te gustaría como todo este proceso, porque te digo, dar clases es, digamos, el final, pero puede haber muchos caminos, Y puedes que además de todo, estudiar. bueno, para dar clases tienes que tener la experiencia para poder Exactamente. y ya no, o sea, ya tener casi un pensamiento crítico desarrollado, pero más allá de eso, ya el conocimiento también que te da la experiencia. Sí. Muchos de los que somos maestros no somos maestros así nomás ya, sino que hemos trabajado en una área determinada y luego transmitimos eso, más la información. Claro. Claro, y te digo, y ahí es, por ejemplo, ¿no? O sea, vamos a ese punto, te digo, de entonces, ¿cuál es a lo que quieres llegar a trabajar? Y entonces ver, quiero tener una empresa, ok, pero ¿qué quieres hacer en la empresa? ¿No? Porque en una empresa hay recursos humanos, hay finanzas, hay compras, hay revenue, hay, o sea, muchísimas cosas. Entonces, ¿cómo? Te digo, ya es, ok, quiero trabajar en una empresa o quiero hacer esto, pero ¿cómo quieres hacerlo? ¿No? Entonces, ya viendo un poco el cómo de, es que me gustaría estar haciendo esto, entonces ya vamos viendo qué carreras podrían ser las que te podrían llevar a eso, ¿no? Entonces, te digo, y hoy en día el mercado laboral está siendo más exigente. Sí. O sea, más exigente. Ya una licenciatura ya no es suficiente, pero está viendo un movimiento, te digo, en tanto las empresas como a nivel de educación bastante fuerte y se nos está, digamos, el tiempo nos está pegando. ¿En qué sentido? La pirámide, digamos, de juventud, adultos mayores se está invirtiendo. Entonces, cada vez va a haber menos jóvenes, va a haber más adultos mayores. Incluso, o sea, está viendo, digo, toda una revolución. De hecho, ahorita, en cuanto a orientación vocacional, en cuanto a empleabilidad, la cuarta revolución industrial está sonando muchísimo. Es toda esta parte de automatización. O sea, ahorita vemos, ¿no? Que hay empleos que siempre hemos visto como parte de años, ¿no? De que siempre ha sido así. A lo mejor no necesitas una profesión para hacerlo, pero existen estos trabajos que van a ser reemplazados por computadoras.
finalmente, por ejemplo, yo estudié hace muchos años para secretaria ejecutiva. Hoy en día ya no es tan necesario porque egresados de otras licenciaturas están ocupando los papeles de asistentes directivos o asistentes de gerencias, ¿no? Entonces, ya esa carrera no es que no exista, pero se ha modificado. Y tiene que ver con por ejemplo, este tipo de situaciones, como dices, tiene que ver con digamos, ¿es necesario que un asistente haya estudiado una licenciatura? Digo, esa es una pregunta que os dejarías a las empresas. No sé, Lo que puede pasa ser es que yo sí, creo que dependiendo. eso que tú dices, esa demanda que está generando hoy la industria es importante porque está generando la demanda de ahora quiero puros licenciados, ¿no? Pero no les pago como licenciados. Exactamente, eso es a lo que Y voy. tampoco las actividades que genera tampoco es de un licenciado. Es lo que te O digo, no ¿no? desde el concepto que ahí nos diría nuestro amigo Saúl, no desde el concepto que yo tenía considerado que debería de actuar un Claro. licenciado, ¿no? Por lo regular en mis tiempos, ahora sí que en mis tiempos, el licenciado era el jefe, ¿no? Ahora no, ahora vemos un montón de chamacos ya licenciados, pero en otros niveles. Ahora, creo que también algo que estamos generando con esta vorágine de más papeles, más títulos, es que jovencitos sin experiencia vayan después a estudiar rapidito una maestría y luego rapidito un doctorado. Y entonces yo te lo comento desde mi experiencia y como tú dices, también desde la información, no es tan capitalizable. Porque lo que a nosotros o a muchos de mi generación nos llevó a estudiar una maestría era el haber adquirido una experiencia y el haber aplicado. Cabe señalar que dicen que estudias la maestría precisamente con el fin de enseñar a otros. Por eso es maestría, ¿no? Y después los doctorados tienen que ver más con investigación. Sí, es compartir el conocimiento, maestría, y en el doctorado tú ya generas conocimiento. Entonces, no dudo, de verdad, por favor, no nos malentendamos, no dudo de la capacidad que pueda poseer un joven de construir y procrear conocimiento, sino más bien creo, y lo planteo desde este punto, creo que vamos corriendo y nos estamos perdiendo el sabor de la vida. Y te digo, entonces, si entendemos todo esto, porque te digo, más que a lo mejor estamos viendo lo que está sucediendo, pero entonces hay que entenderlo. Hay que entenderlo. ¿Por qué un joven, ¿no?, está tratando de estudiar una maestría tan pronto? Hay una razón, ¿no? Porque entonces sale de la licenciatura con una expectativa, ¿no?, de cierta manera la sociedad, mis papás, la vida me prometió que si tengo una carrera voy a tener empleo. Y la realidad es que ahorita está habiendo una crisis de personas con estudios. Antes se veía, ¿no? Tío, hoy se sabe que hoy hay el doble de personas con estudios, o sea, que hace 10 años, ¿no? Hace 10 años, no sé, había 100, ¿no?, egresados en una universidad, hoy está habiendo 200, ¿no? Entonces, sí. O sea, antes de 10 era uno o medio el que termina una licenciatura. Estoy hablando, obviamente, como les repito, de mis tiempos. No estamos hablando de los 80s. Hoy en día de 10 son 8, pero no tenemos los mismos espacios generados a nivel de empleabilidad. Sí, te digo, entonces se enfrentan a que no hay empleo y el empleo que hay, en realidad no es un empleo donde puedan poner sus habilidades. Volvemos al punto, tiene que ver con expectativas tanto de la empresa pero también como del estudiante, ¿no? Cuando les doy un taller de orientación vocacional a los chavos de las preparatorias que van a entrar, siempre les pregunto, ¿no?, ¿cuánto creen que van a ganar saliendo de la carrera? ¿No? Porque esa es una expectativa que se tiene que aterrizar. Cierto. Porque entonces llega un chavo recién egresado y entra a una empresa y le están ofreciendo tanta cantidad y cuando le preguntan, ¿cuánto quieres ganar? No, pues quiero ganar 20,000 pesos, ¿no? Y es como, entonces la empresa ahí es como de, gracias, siguiente, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿quién le explica eso al chavo? ¿De cuánto es lo que hay que pedir? Y te digo, hay toda esta brecha, hay una brecha muy grande, te digo, entre la expectativa, entre la educación universitaria y la empleabilidad, porque te
preparan, digamos, por una profesión, pero no te preparan a cómo pedir trabajo, a cómo crear un currículum. O sea, eso no te lo enseña como tal a veces una educación superior. Es una educación ¿Quién formal. te enseña la ley federal de trabajo, tus derechos como trabajador? O sea, lo que puedes exigir, lo que no puedes exigir, un contrato de 3 meses existe, no existe. Muchas cosas que te digo que pasan en las empresas que a veces ni siquiera las personas saben, pero pues te digo, por esta desesperación de necesito un trabajo, acepto lo que sea, ¿no? Sí, sí, es cierto. Ahora, por ejemplo, tanto ustedes como otras universidades, como incluso las escuelas medio superior, como CONALEP, por ejemplo, están empezando a trabajar con un modelo dual. Ujú. Este modelo dual, yo considero o tengo la esperanza de que pueda ayudarnos a disminuir esta brecha. Nosotros, tú sabes, nosotros tenemos becarios Lomas y creemos que pudiera ser una herramienta importante para poder disminuir esta brecha en el sentido que tú acabas de mencionar. Una, está inmerso en un ambiente laboral va disminuyendo sus expectativas, va aprendiendo de la realidad, va empapándose de lo que sí es y de lo que sí pasa y de lo que y empieza a hacer, a desarrollar este pensamiento crítico y a hacer una mezcla de aquella teoría que él viene adquiriendo en la universidad o en la escuela y después dice, ya entendí. Entonces sí, yo creo que va a ser un método, un sistema que nos va a ayudar a disminuir esta brecha que tú mencionas y sobre todo a realmente Sí, afianzar el conocimiento. afianzar el conocimiento, y esa es la palabra. Sí, claro. Creo que fue a principios del año, existió un foro justamente de empleo y juventud, y justamente tocaron este tema de la formación dual, ¿no? Que se está manejando con otras empresas, que empresas están adoptando, y hablaban, ¿no? Fue un foro de varias personas dedicadas a la juventud y que están inmersas en esto también del empleo para el joven, y platicaban las ventajas y desventajas, ¿no? Algo que en lo personal, digamos, parte de tu formación profesional es tener prácticas, ¿no? Es correcto. O sea, independientemente de la universidad, de la institución donde seas, digo, es parte de tu formación, tienes que tener prácticas, porque es parte de lo que se quiere hacer, que apliques lo que estás viendo en la teoría, aquí en la universidad, y lo vayas a una empresa, a una institución y apliques ese conocimiento. El problema que yo veo es que cuando llegan estos practicantes a la empresa, a la institución, como son practicantes, no les tengo que pagar, es más fácil, no me voy a poner a pensar qué le voy a poner a hacer, entonces sácame las copias, archívame esto, y Tráeme la torta. y volvemos a retroceder. Y es que pareciera que no pasa, pero pasa. Los Mira, practicantes sí. están siendo Menospreciados. menospreciados, digo, porque entonces, Ujú. ¿cuál es la diferencia entre una persona que está teniendo esta formación profesional, a lo mejor alguien que no tiene esta formación profesional? ¿Cuál habría la diferencia, no? Entonces, ¿para qué estás solicitando un practicante si en realidad no vas a aprovechar, no? No le vas a enseñar, porque también es un compromiso de la empresa. Que esa es la diferencia del modelo dual, según me explicaba el director de CONALEP, con quien estuve la semana pasada y a quienes les mando un cordial saludo. Y él me decía, a diferencia de las prácticas y del servicio, queremos conjuntarlo en el sistema dual, donde habrá un asesor empresarial y un asesor profesional, y haya un proyecto. Que digo, nosotros, o sea, el sistema que nosotros es un sistema dual. Y entonces, por ejemplo, nuestros directivos tienen que generar un proyecto donde me dicen, bueno, yo necesito un becario y entonces necesito que haga A, B, C, D, F, G, y tiene estos indicadores y se va a cumplir de tal manera, de tal suerte que todos podamos crecer a través de esto. Te digo, entonces, por un lado, el joven va incrementando su tolerancia a la frustración. Por otro lado, va disminuyendo sus expectativas. Por otro lado, va abrazando la realidad desde un punto de vista un poco más certero, más real. Pero además, ya no llega a sacar las copias, ya no llega a ver si... O a veces ni siquiera los ponen a hacer nada, ¿no? Nada. O sea, bueno, nada más quédate aquí
Y te digo, entonces, justamente lo que dices es que se necesita esta estructura, ¿no? Pero el punto aquí es que la empresa, al fin y al cabo, es un compromiso porque no es cualquier cosa. Es mucha Porque se responsabilidad, es necesita, mucho trabajo. claro, es un Claro. trabajo que tiene que ser, pero si lo ves, es una inversión que estás haciendo tanto para el joven como para tu empresa, porque te está desarrollando, estás trayendo talento fresco y con conocimiento Mentalidades también maravillosas, fresco. sí, moderno. Exactamente. Mucho, por ejemplo, es enriquecedor. Yo creo, yo les digo muchas veces a nuestros directivos que es una excelente oportunidad de replicar su conocimiento, aún incluso de trascender, porque es aprovechar esta frescura que ustedes tienen. Por ejemplo, todo esto que tú nos dices está fresquito, porque tú lo acabas de ver, porque tú vas a los foros, porque tú estás ahí desde tus 23 años y lo que tú puedes aportar, abrazado de la gran experiencia de los Exactamente. líderes empresariales. Oye, pues vamos a crear un país, Y es que es justamente es conectar generaciones. conectar Y el generaciones. punto es que ese es el problema que están teniendo las empresas ahorita, el conectar, el aceptar, ¿no? El típico, ves en los videos de la dificultad de los millennials, ¿no? Los millennials, los millennials, los millennials. Y sí, o los sea, tenemos súper etiquetados. y es Sí, que, pero si súper. te das cuenta, pasa mucho que los millennials somos esta generación que estamos creciendo con lo, digamos, con lo nuevo, a diferencia de la generación última, que es la Z. En la generación millennial o sea, creció con lo nuevo, pero también conoció un poco de, digamos, que de la generación pasada. Sí. Entonces, digamos que fuimos creciendo con la tecnología, entonces fuimos aprendiendo, pero también sabemos un poco, o sea, me doy cuenta, por ejemplo, con mis compañeros, que a pesar de que, digamos, los profesores creerían que nos encanta leer en computadora, pues los jóvenes, e incluso las empresas de las librerías dicen que siguen habiendo ventas de libros por esta añoranza del Sí, del físico, papel, ¿no? de lo tangible. Entonces, te digo, Exactamente. es como este de, me actualizo, sí, o sea, entiendo esto, pero también pues estaba padre esto, pero, entonces, te digo, es como es como, te digo, estar como entre estas dos, digamos, generaciones, ¿no? De, tío, todo lo nuevo, pero también te das cuenta, digo, todas esas expectativas que tienes también vienen de, oye, mi papá a mi edad ya tenía una casa, ya tenía, y entonces, ¿me entiendes? Yo apenas estoy saliendo, no estoy consiguiendo un trabajo, qué frustración, pero entonces digo, hay que entender, ok, tu papá ya tenía casa, pero pues, en qué condiciones, ¿no? O sea, es la casa, la misma casa que que tienes ahorita, ¿no? Es la misma situación financiera que tiene que la de ahorita. Fue fácil para tu papá, o sea, ¿no? O Habría sea, que es como, entender, entonces, pero exactamente. digo, tú tienes la presión de, pues a esa edad mi papá ya tenía, ¿no? El típico de coche, pero a lo mejor no era el coche del año, no era Por o ejemplo, en el sea, caso de tus papás, finalmente tus papás a tu edad ya estaban casados, ya te tenían a ti, ya la vida cambió y finalmente el entender y que es algo de lo que nos va a permitir el modelo dual, algo de lo que te va a permitir a ti, joven, si te acercas a un orientador vocacional, que los hay dentro de las escuelas o los hay también dentro de sistemas creados por estas mismas, que es importantísimo, no corras, respira. Hay, hablábamos del gusto y del disfrute. Y esa palabra o esa unión de palabras nos da un propósito, Jorge. ¿Qué tan importante y de qué manera puede un joven, una joven o aún una persona adulta identificar su propósito? creo que es un proceso bastante profundo, bastante personal, y no creo que sea como algo que de repente a lo mejor Así como de, ¡ay, descubres, tengo! de un día amanezcas o de repente dices tú, este es el propósito de mi vida, ¿no? Siento que es como este camino, ¿no? De poco a Este poco, de las proceso. experiencias, del descubrir, pero te digo, creo que tiene que ver, tío, mucho con las expectativas en el que tengo que tener un propósito para ser alguien, ¿no? O sea, tengo específicamente, o sea, porque entonces tendríamos que definir qué es propósito, ¿no? Porque muchas veces el propósito lo puedes entender como
esto, ¿no? Tengo que ser o hacer esto. Y que tendría que ver entonces, con lo que platicábamos con Saúl el martes pasado y que decíamos, ábrete, o sea, ábrete a todas las posibilidades. Somos todas las posibilidades y soy todos los caminos. Entonces, pero para eso también hay que detenerse de claro, pronto sí, definitivamente. y respirarse y reconocerse y decir, ay, mira. Sí, detenerte, ¿no? O sea, Sí. detenerte y decir, ok, ¿qué estoy haciendo ahorita, no? ¿Lo estoy disfrutando? ¿No lo estoy disfrutando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde? Hoy lo que estoy haciendo, ¿hacia dónde me va a dirigir? ¿Quiero ir hacia ese lugar donde me está dirigiendo? ¿Quiero cambiar, no? ¿Estoy con las personas que quiero estar? O sea, es como todo este proceso de entenderlo, pero te digo, al fin y al cabo, sería como esta idea de la media naranja o del, ¿existe una persona solo para ti en el mundo? Pues la realidad es que no. O sea, imagínate si hubiera una persona designada en el mundo solo para ti. La realidad es que imagínate que esa persona se junte con alguien más, pues ya tú valiste, o sea, ¿no? Entonces es como si tuviera ese propósito en la vida, ¿no? Es Sí, como de, sí. ahí está, hoy no sé, ya te desviaste un poco, pues ya ni modo, ya, ahora sí Ya tu que vida ya no importa, ya ya no valió. tienes propósito. Entonces es como de, en realidad existe como ese, tío, ese propósito final, como de, al fin y al cabo, yo creo que a lo mejor. Digo, sí son cosas que al final de la vida uno se preguntará, ¿no? De qué Sí, ese es hice, tu tuvo resumen. sentido, ¿no? Entonces, y seguramente a lo mejor podrás integrar, es parte, ¿no? En el estudio del desarrollo, una persona de la tercera edad tendrá que hacerse esas preguntas. Y entonces, dependiendo de las respuestas, pues podrá tener una crisis, ¿no? O podrá decir, Estoy en paz. estoy en paz, ¿no? Porque entonces, eh, digo, se trata de recapitular todos tus eventos, todos tus logros, todos tus fracasos e integrarlos y decir, esta fue mi vida, ¿no? Y entonces, eso, digamos, es al final, pero entonces, mientras, ¿qué voy a hacer, no? Y entonces, te digo, es también perder este miedo. Yo les digo a los chavos, o sea, pierdan el miedo. A lo mejor ya te inscribiste, ya te metiste a derecho, ya te metiste a psicología. ¿No te gustó? Busca otra cosa. Cámbiate, ¿no? Ahora, ¿no? Obviamente estamos hablando, ¿no? Le digo, sé que no es fácil, ¿no? Incluso por una escuela privada, pues estás pagando, ¿no? Es como de, ¿cómo no vas No, a...? aún en una escuela pública también buscaste un espacio, lo encontraste Exactamente. y de pronto estamos, y creo, te digo, creo que vamos muy ligados programa a programa. Demasiada presión. La etiqueta, el deber ser me Exactamente. genera demasiada presión y muchas veces por eso estamos construyéndonos seres humanos tan tristes, tan cansados, tan frustrados, Sí, con mucha ansiedad, es mucha ansiedad, te digo, es ansiedad, por ansiosos. eso te digo, yo hace poco publicaba eso en mi cuenta de LinkedIn, o sea, literal, o sea, estamos viendo una era de la ansiedad y una ansiedad cada vez más fuerte, ¿no? Sí, Me están llegando cada vez, a mí me sorprende cada vez más chavos con ataques de pánico, sí, chavos con sí. ansiedad generalizada, chavos ya, pues con trastornos ya diagnosticados, ¿no? Y dices, eh, pues no es que antes no se observara este fenómeno, pero a lo que voy es qué tanta ansiedad estamos viviendo en el mundo, qué tantas presiones estamos teniendo como para desde tan temprano empezar a desarrollar esto, ¿no? Y digo, pues muchos de estos chavos pues también están rompiendo con los esquemas y decir, pues sé que esto no me marca, ¿no? O sea, no soy alguien No sé, depresivo, o sea, estoy atravesando un estoy con evento, ok. depresión, ¿no? Y eso tiene que ver muchas veces también, digo, con estas etiquetas, ¿no? O sea, estoy pasando por este proceso, pero no significa, esto no soy yo, ¿no? O sea, es como todas estas partes que se está cambiando o sea, es una persona con discapacidad, ¿no? Es una persona con anorexia, no es la anoréxica o el anoréxico, ¿no? O sea, porque eso no te define a ti, ¿no? O sea, eres una persona antes que nada, con características, ¿no? Con situaciones de vida, con circunstancias. Entonces, digo, entendiendo todo esto, estamos viendo, digo, todo este fenómeno de ansiedad, digo, de depresión, y, y entonces, digo, te preguntas, ¿no? O sea, toda esta parte de suicidio, y entonces, ¿qué tanta presión estamos generando, ¿no? En toda, ¿no? Porque tanto, si digamos, unos papás presionan a sus hijos, porque los papás también tienen una presión de por medio, Pero ¿no? finalmente es importante considerar, como lo hemos venido viendo en otros programas,
que tengo que identificar desde dónde yo estoy actuando. Yo como papá, ¿desde dónde actúo? Desde el miedo, desde lo que yo no tuve, desde lo que a mí me faltó, desde lo que a mí me hubiera gustado construir, o ¿por qué no? Que ahí sería básicamente la propuesta de este programa. ¿Por qué no nos sentamos y nos hacemos preguntas? ¿Qué quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Cómo lo quiero? Y ya está el como que ¿por qué? ¿Qué me gusta? ¿Para qué tengo habilidades? Y aún considerando todo eso, como hemos venido diciendo, no eres solo eso. Esto que acabas de decir tú también me encanta. No eres solo un evento que te está sucediendo. Puede ser que en este momento haya una circunstancia a tu alrededor que puede ser que haya recurso o no para que tú sigas estudiando. Puede ser que papás se hayan enfermado. Puede ser que hayamos perdido el empleo. Pueden ser 1000 cosas, pero no eres eso. Ni este evento va a definir el 100% de tu vida. Es solo un evento, es solo un momento. Y también esto va a pasar. Busca ayuda, acércate a las instituciones. Si un chico de pronto quiere orientación vocacional, te decía yo, puede buscar, hay muchas personas que te quieren ayudar, hay instituciones, hay asociaciones civiles que te ayudan en este proceso. Búscanos en redes sociales, nosotros te conectamos con todos ellos, pero dale tiempo al tiempo. Vive este proceso, vívete. ¿Cómo podríamos decirlo? Sí, o sea, sería como, o sea, no te exijas demasiado, ¿no? O sea, como tranquilo, ¿no? Como paso a paso, te digo, no te exijas demasiado, no te exijas demasiado. Y no en el sentido de como de, haz lo que quieras, ¿no? Pero como le pasan 3 como, años y tú sigues sí, rascándote el ¿no? ombligo. No, O estamos sea, haciendo eso. bajar un poquito y decir, ok, tranquilo, ¿no? O sea, tranquilo. Y yo lo que mucho que les digo a los chavos es, platiquen con quienes muchas veces son los responsables de ellos, ¿no? Sus tutores, sus papás, platiquen con ellos. Te digo, en esta situación de, papá, la verdad ahorita tengo miedo, ¿no? Tengo miedo de entrar a la universidad, no sé si esto, lo que estoy eligiendo va a ser, dame chance de estar un semestre, ¿no? Si no, a lo mejor me gustaría cambiarme, pero les digo, es mejor que ustedes se los anticipen a los papás de, papá, estoy Sí, pensando porque esto, a lo a que de mejor damos un repente, break, sí. a que de repente llegues un día y, papá, ya no voy a estudiar, como de, ¿en qué momento, no? Pero si desde el principio tú les dices, papás, y te digo, es parte de esta, de comprender y que los papás también tengan un poco de esta, tío, de flexibilidad y también que digan, a bajarle un poquito de... Y que a lo mejor también nosotros como papás tomemos las consideraciones y podamos decir, bueno, a ver, ok, vamos a buscar ayuda, vamos a esperarnos, nadie nos viene correteando. Sí es importante, algún amigo me comentaba hace unos días, es que el riesgo que corre esta persona si no entra y sigue estudiando, el riesgo es que posiblemente en 6 meses se vaya con el primero que encuentra por las condiciones del lugar donde esta persona vive. Creo que eso nos lleva también a considerar el todo. Claro. Entonces, también a los papás recomendarles que bajen un poquito la ansiedad, que podamos darle tiempo para decidir o que incluso lo vayamos viendo desde antes, ¿no? A lo mejor durante el último año de la prepa. Sí, incluso y más que te digo, más que, digamos, estar sobre tus hijos, es estar al lado, ¿no? O sea, es estar al lado. A veces incluso te digo, el estar como de, y ya checaste, ya qué universidad, y ya sabes, y cuánto van a pagar, y cuánto entonces como el chavo sigue como, sí, o sea, sé, ¿no? Y Sí. al fin y al cabo el chavo sabe, ¿no? O sea, difícilmente un chavo pues como va a estar completamente ignorando la situación, sabe que tiene que entrar o que digamos esperan a que consiga una Entonces, carrera. también sería importante que consideráramos los papás que los chicos se sienten ansiosos, se sienten presionados, tienen miedo.
tienen miedo de no saber lo que quieren, tienen miedo de equivocarse y tienen miedo a veces de hablar con nosotros por la manera en que posiblemente reaccionemos. Entonces, el diálogo, como en todas las circunstancias de nuestra vida, el diálogo nos va a permitir identificar qué paso necesitamos dar. No estamos recomendando en ninguno de los casos, escúchenme bien muchachos, no estamos recomendando que no hagas nada y que te sientes a rascarte el ombligo. No, no estamos hablando de esto, estamos hablando de respirar, estamos hablando de dialogar, estamos hablando de investigar y estamos hablando también, sobre todo, invitándote como en cada uno de los programas a que te conozcas, a que sepas que te gusta, a que sepas en qué eres bueno, a que identifiques aquello que también disfrutas, porque la vida pues es esto también. Se Sí, hizo para disfrutarse. y el problema aquí es que justamente la ansiedad, de las características más fuertes, justamente es que te imposibilita y te detiene. Entonces, el problema de la ansiedad, ¿no? Es que lo que hace es, tengo miedo a que va a pasar esto o estoy preocupado todo el tiempo por esto, pero no hago nada. No investigo, no hago nada. Entonces, ahí es donde se vuelve, digamos, disfuncional. Porque entonces cuando convierto esta ansiedad de sé que ya viene, pero me pongo a pedir ayuda, empiezo a platicar, empiezo a investigar, entonces ya estás haciendo algo, ¿no? Porque no es lo mismo que decíamos de decir, darte un respiro en el que has sentido de tranquilo, haz algo para que, digamos, te sientas menos presionado ante la amenaza que estás viendo que es entrar a la universidad, ¿no? Entonces cuando empiezas a darte cuenta que en realidad sí tienes los recursos para afrontarlo, entonces Baja la ¿no? ansiedad. Pero si no haces nada, que es lo que normalmente, digamos, el círculo vicioso de la ansiedad, que es, veo esta amenaza demasiado grande, ¿no? Porque la estoy estimando, decir es demasiado, pero aparte la segunda etapa, que es lo que hace que sea un círculo vicioso, es que entonces evalúo mis recursos y mis habilidades. Y aquí sobreestimo mis recursos y mis habilidades. Y entonces esta amenaza que era grande todavía es más grande porque entonces no soy capaz de afrontarlo y me sigo preocupando y me sigo preocupando y me sigo preocupando, ¿no? Ok, tips para, por ejemplo, ¿qué le recomendarías en general? Todos los chicos ya están a punto de entrar a la escuela, aquellos que ya se quedaron en alguna universidad. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, ya con el fin de ir cerrando, porque ya nos vamos, cuáles serían tus recomendaciones o tips para los papás, para los jóvenes? Pues el primero sería, te digo, este diálogo entre los papás, tutores, con el chavo que va a tomar la decisión. Pregunten a que los chavos se animen a hablar y que sea un momento de hablar, ¿me entiendes? No expectativas, no, o sea, solo escuchen, los papás escuchen y también den su opinión, pero, digo, con esta más parte de escuchar, ¿no? Primero escuchen qué es lo que quiere su hijo, porque a veces ni siquiera saben qué quieren, ¿no? O sea, ni siquiera, porque crees que siempre lo viste dibujando y de seguro quiere esto, ¿no? Sí. En la adolescencia difícilmente, pues los chavos a lo mejor se van a expresar totalmente con los papás, ¿no? Pero entonces es darse esta oportunidad de conocer, de redescubrir, de conocer nuevamente a lo mejor cuáles son los nuevos gustos de mi hijo, qué es lo que quiere. Otro sería, en cuanto si tú estás pensando en qué estudiar, es investiga. ¿Qué investiga? Mercado laboral. ¿Hay trabajos para esa carrera que quiero? Ahora, saliendo de la carrera, ¿qué puedo hacer? ¿No? Porque te digo, volvemos al expectativo de quiero ser dueño de una empresa, ¿no? Voy a estudiar administración de empresas. Pues la realidad es que para llegar a eso hay grandes pasos, ¿no? Y tienes que considerar, volvemos, todas tus circunstancias. Entonces es, ok, voy a estudiar esto, ¿qué puedo hacer? Y aún así, a pesar de que no va a ser el primer trabajo de lo que quiero lograr, quiero estudiarla, estoy dispuesto a hacerlo, estoy dispuesto a recorrer ese camino en esa profesión. El Instituto Mexicano para la Competitividad creó un portal que es increíble, que se llama Compara Carreras. Entonces tiene ahí, digamos, no todas, pero digamos que el 80-90% de las carreras que ofrece México en todas las universidades, Instituto en todos, Mexicano de la es Competitividad. IMCO y se llama Compara Carreras. Entonces puedes meterte, es una súper herramienta, entras, ves una carrera y te viene cuántos estudiantes hay actualmente estudiando esa carrera, Wow. cuántos hay egresados de esa carrera, cuánto hay de empleo, cuánto es el promedio de que vas a ganar, Excelente herramienta. incluso dividido por mujeres, por hombres, ¿no? O sea, hay es todo un estudio que hizo este instituto,
justamente para eso, para ayudar a tomar una decisión informada, ¿no? De, ok, si voy a estudiar filosofía, ¿cuánto es lo que puedo aspirar? También viene en qué sectores están trabajando estas personas, o sea, entonces, digo, todas estas herramientas, considera el mercado laboral, considera tus expectativas económicas y la calidad de vida también que a lo mejor estás esperando tener, ¿no? Sí es cierto que hay carreras mejores pagadas que otras. Sí, también es un hecho. Entonces, pero te digo, es como, tienes que considerar todo eso, no te puedes guiar totalmente por, digamos, por el ingreso, por el la ingreso. fama de la carrera, o porque está de moda. Sí, porque la realidad, y yo siempre se los digo a los chavos, ninguna carrera te va a garantizar nada. Ninguna carrera te va a garantizar un trabajo. Con eso ninguna, cierra. A ver. ¿no? Ninguna carrera me garantiza. ¿Qué te garantiza? Entonces, ahí donde les digo, lo que te va a garantizar es lo que tú puedas hacer en esa carrera, ¿no? O sea, es lo que tú puedas desarrollar, lo que tú puedas explotar, todas esas habilidades que tú puedes desarrollar, porque entonces la realidad es, sí hay ciertas, digo, mercado laboral que hay más oportunidades para otras, pero el diferenciador va a ser lo que tú hagas con tu carrera profesional, con tu vida, con tu persona, y eso sí te podrá garantizar mayores oportunidades. Fíjate, muchísimas gracias, de verdad, gracias, Jorge, porque creo que estamos dejando sobre la mesa herramientas, tips que pueden ayudarnos mucho a tomar decisiones en este sentido, pero que nunca se te olvide, que no es tan importante la meta como la persona en la que te conviertes en el proceso de lograrla. Yo te doy muchas gracias por escucharnos, así como cada martes. Escucha nuestra repetición los jueves también a las 11 de la mañana. Esto es La Brújula del Conocimiento a través de mexiconewsnetworkradio.com, en Facebook México News Network Radio, en Instagram y Twitter MNN Radio y fundacionlomas.org y en todas las redes sociales @Fundación Lomas. Gracias, David Pantoja, productor de En Vivo de programa, y gracias a Alex Pérez por ser nuestro operador estrella y por guiarnos todos los días. Gracias, gracias, gracias. Y pues aquí nos estamos viendo. Rocío Moreno, estoy a tus órdenes. Transmitiendo en vivo desde México News Network Radio.